Bueno, como iba diciendo, tenéis os he hablado de la encuesta que tenéis aquí en el curso de tutoría para rellenarme el tema de la orla y la graduación. Y también rellenarme la encuesta de asistencia al examen de la primera evaluación. ¿Vale? Que como he comentado hace un rato, aunque la programación no la he puesto todavía, en mi caso lo que voy a hacer es que cogeré la máxima nota, es decir, el que haya aprobado en la primera evaluación la primera parte, pues en el examen final de marzo solo tendrá que hacer la, la segunda parte del módulo. Eh, Evidentemente, si quiere hacerla, yo pondré una parte en ese examen que será de la primera. Si la quiere hacer para subir nota, también la puede hacer, ¿vale? Yo me quedaré con la máxima nota del examen de la primera evaluación y de lo que saquéis en el examen final. Pero aquí también tenéis el tema del tiempo, que evidentemente pues un examen más largo necesita más tiempo y demás. Vale, eso en cuanto a cositas que tenía que contaros, un poco así de logística. En cuanto al módulo, he añadido alguna cosa. He añadido bueno, en principio, según el calendario que tenemos, hoy empezábamos, o ayer creo, la unidad 3, ¿vale? Os recuerdo que la unidad uno, pues vimos un poco una introducción en cuanto a los servidores web, eh, un poco también la instalación del Apache, la instalación de Docker, etcétera. La unidad 2 hemos trabajado configuraciones de Apache, pues tema de virtual host, temas de configuración de accesos con grupos, que hay la tarea esta que todavía hay tiempo para entregarla de configurar el acceso, la seguridad, etcétera. Y luego tenemos también ahí una tarea que tiene que ver un poco con trabajo con Docker, ¿vale? Crear imágenes, levantar contenedores, etcétera. Entonces, en la unidad 3 eh, básicamente aquí tenemos la parte, digamos, oficial del ministerio, que habla sobre todo habla de servidores de aplicaciones. En la unidad hemos visto servidores web como Apache, y aquí habla de servidores de aplicaciones, ¿vale? Que es un concepto un poco, tiene un matiz, ¿no? Que los servidores de aplicaciones realmente lo que despliegan, lo que le sirven al servidor es una aplicación ya digamos compilada. Entonces aquí os habla, no sé si alguno le ha dado tiempo a leerse el contenido de esto, os habla de un software que es Apache Tomcat. Apache Tomcat es de la misma familia que el servidor Apache Web, pero es un servidor Apache que incluye, igual que cuando nosotros programamos en PHP, al Apache le añadimos un módulo de PHP para que sea capaz de, cuando yo le hago una petición de un script PHP, sea capaz de ejecutarlo en el servidor. Pues el Tomcat es una cosa parecida o similar, pero con un Java, ¿vale? Permite desplegar aplicaciones desarrolladas en Java. Entonces, pues aquí os habla de eso, os habla de despliegue automático con Ant, que es un software que permite indicar cuando yo despliego una aplicación Java en Apache Tomcat, como lo que va a cada sitio. Bueno, pues y habla de eso, de Tomcat, ¿de acuerdo? Entonces, esto es realmente, pues bueno, es una cosa que se usa en muchos sitios, pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en avanzar o profundizar un poco con lo que hemos visto de Docker, ¿vale? Entonces, el contenido de eso, de Docker, o digamos el trabajo con Docker un poco más en profundidad, lo tenéis aunque hay aquí, a ver, tenéis esto que habla de Docker Compose, esto habla de Kubernetes, y aquí os he dejado un nuevo. Esto es nuevo, ¿vale? Esto, si alguno la semana pasada estuvo revisando los apuntes, este es un tutorial bastante interesante que he encontrado, y creo que os puede servir incluso para hacer las tareas o para tener una visión global, porque yo le he estado siguiendo y me gusta cómo explica todo lo que es Docker. Empieza desde el principio, ¿vale? O sea, empieza, a ver si os puedo, vamos a seguirlo un poquito. Claro, en la del 2
No, en la del 3, ¿no? En la del 2, en la de WordPress había que usar Sí, Docker Compose. bueno, en la guía Sí, pues que vale, pues. menciona. Sí, pues entonces esto un poco incide Sí, más. va relacionada porque Sí, también es más cómodo claro. utilizar el Compose. Sí, en la 2 quizás, a lo mejor sí, si seguís la URL que os mandé, lo usáis, digamos, siguiendo eso, sin profundizar en qué es Docker Compose, no está explicado en ningún sitio. Y aquí, en la unidad 3 la idea es que entendáis mejor Docker Compose, para qué se usa y qué aplicaciones tiene. Y antes de ver y además de Docker Compose hablamos de Dockerfile, ¿vale? Que es una forma de crear imágenes propias a partir de otras y poder tener imágenes que están en el repositorio, como vimos el otro día, modificadas. Entonces, este manual, este tutorial, está bastante bien porque habla, primero te explica un poco lo que hemos visto ya, que son los contenedores, que son las imágenes, que es Docker, etcétera, lo de siempre, pero luego habla de cómo se instala también, ¿vale? Te explica todos los comandos de Docker, ¿de acuerdo? Comandos tanto de imágenes, de contenedores, etcétera, etcétera. Y eh, ¿dónde están? Comandos para configurar la red de un contenedor. Estos comandos de sistema que creo que en los apuntes que tenéis hasta ahora no los teníais, que te permite, pues por ejemplo, eliminar cosas de Docker que se hayan quedado por ahí y puedan ocuparte espacio. Y aquí incluso lo bueno que tiene es que te permite, tiene algunos como talleres en los que podéis, usando imágenes de Docker, hacer pruebas. Por ejemplo, aquí te explica, si sigue estos pasos, pues descarga una imagen que se llama Hello Run, no, Hello World, perdón, que te permite bajar una imagen y ejecutarla, ¿no ves? La imagen Hello World, que es una imagen que hace, es un contenedor que ejecuta una pequeña cosa, ni siquiera es un sistema operativo como tal que hace, digamos, que se queda ahí arrancado. Pero bueno, para que vayáis practicando. Y luego, a ver si lo encuentro por aquí, te permite pues usar una imagen que se llama bitname Apache y ejecutarla poniéndole un nombre propio, luego ver que está ejecutándose, ¿vale? Y ¿dónde está? Vale, aquí también tenéis una cosa que está bastante chula, que es pues crear a partir de una imagen que se llama HTTPD, vosotros un crear una imagen, descargarla y crear un contenedor a partir de esa imagen. Te permite te explica cómo crear un fichero en local y cómo mediante, bueno, puedes, ¿dónde está? Aquí, mediante este comando docker cp, podemos copiar ese fichero que tenemos en local a la carpeta esta del contenedor. ¿Para qué? Pues para hacer pruebas, ¿vale? Para desplegar, para poder tener un entorno de desarrollo, y tú editar en local y luego pasarlo al contenedor para hacer la prueba. Esto es muy útil cuando estéis. Esto yo os aconsejo que cuando, incluso no sé si en el módulo de desarrollo web servidor, que en vuestro equipo os hagáis un contenedor, que creo que, a ver, es que, a ver, la tarea que os he puesto para la unidad 3 he puesto dos tareas, una de ellas creo que consiste en eso precisamente. No, una no, la tarea tiene dos partes. La tarea que he puesto de la unidad 3, que es la que empieza hoy, veis que tiene, os reenvío al este tutorial que os he dado, y tiene dos partes. Una para usar Dockerfile, que es simplemente para que veáis cómo podéis coger una imagen que ya esté en el repositorio de Docker y mediante un fichero Dockerfile modificarla y vosotros coger y crear una imagen propia a partir de ese fichero. Ese fichero se descarga la imagen original del repositorio de Docker, le aplica lo que vosotros pongáis en el Dockerfile y vosotros podéis crear una imagen que sea de la que partís con vuestras modificaciones. Y a partir de esa imagen podéis levantar contenedores, igual que hacéis con una imagen de repositorio. O sea, podéis tener una imagen personalizada con vosotros con una determinada configuración, ¿vale? Yo aquí lo que os pido es que hagáis la configuración de Java, es decir, cojáis un Ubuntu pelado que no tiene nada
y le instaléis el JDK y el JRE para poder desarrollar en Java, eh, aunque sea crear un fichero, una clase Java y compilarla y ejecutarla, ¿vale? Y La segunda parte lo de la segunda parte es la más interesante, es la que os pido que hagáis, usar el Docker Compose para crear un... Esto en cuanto busquéis en internet hay un montón de ficheros de ejemplo, entonces quiero que pues lo hagáis, lo practiquéis, lo investiguéis un poquillo. Y la idea es que creéis un entorno, o sea, creáis el Docker Compose, al final lo que nos crea es un grupo de contenedores relacionados entre sí. Es un fichero de descripción en el que yo defino varios contenedores a partir de imágenes y los relaciono de manera que cuando yo cojo y lanzo el Docker Compose App, lo que hago es ir a ese fichero, descargar las imágenes y configurar los contenedores para que estén relacionados. ¿Esto qué me permite hacer? Pues lo que os pido aquí. Os pido que hagáis un Docker Compose que me despliegue dos contenedores, uno con Apache, otro con una base de datos MySQL, de manera que, y con un volumen, es decir, con un directorio que vosotros tengáis en vuestra máquina anfitrión, que puede ser vuestro ordenador con Windows, vuestro ordenador con Mac o vuestro ordenador con Linux, el que tenéis. No hace falta que uséis máquinas virtuales. Con eso vosotros lo que os va a permitir es, cuando tengáis que desarrollar algo en PHP, en el módulo de desarrollo web servidor, vosotros trabajáis en un directorio de vuestra máquina real, de vuestro sistema operativo anfitrión. Ahí creáis toda la estructura de directorios. Si usáis Symfony, creáis el proyecto de Symfony, lo que creáis. Y lo bueno es que eso, al estar mapeado al contenedor, cuando vosotros vais a ejecutar la aplicación desde un navegador que se conecta al contenedor que tiene Apache, eso directamente está trabajando con... está sincronizado, de manera que vosotros podéis trabajar en local y luego desplegar en un Apache real y tener la base de datos en otro contenedor que usa MySQL. De manera que no tenéis que tener instalado en vuestro ordenador anfitrión el MySQL, que consume más recursos, no tenéis que instalar el Apache, ni tener una máquina virtual que sea la que tenga Apache. Entonces, con con un par de contenedores que mediante este sistema los tenéis vinculados, podéis tener un entorno de desarrollo pues para trabajar en el módulo de desarrollo web servidor y lo que me parece mucho más interesante, para vuestro proyecto, cuando tengáis que hacer el proyecto, cuando estéis en la FCT, ¿vale? Porque, a ver, asumiendo que vais a hacer un proyecto en el que hagáis una aplicación web, no sé porcentaje exacto, no sé, pero el 75 o el 80% de los proyectos, o el 90% de los proyectos que se hacen, suele ser una aplicación web con una base de datos MySQL o relacional, con un framework de PHP, y luego hay gente que usa framework de frontend tipo pues React o alguno por ahí, o Angular. Entonces, pues, o si hacéis una API REST para el backend, pues con estos entornos podéis hacerlo todo dockerizado, de manera que luego va a ser mucho más sencillo esa aplicación cuando la probéis con Docker, con un Docker que tenga un Ubuntu. La mayor ventaja es que luego cuando eso lo paséis al hosting donde lo vayáis a desplegar, es mucho más fácil. No vaya a tener ningún problema, porque la semana pasada ya os comenté que había muchas veces que el proyecto acabado ejecutado con un SAM o con un SAM en un Windows funciona perfectamente, tal, va muy bien, y luego cuando lo suben al hosting no va nada, no va. ¿Por qué no va? Pues porque en Linux las mayúsculas y minúsculas son importantes, y detalles de eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es interesante que lo tengáis, que esta práctica os va a servir para el proyecto, ¿vale? Entonces, pues, ¿dónde podéis ver cómo se usa eso? Pues aquí lo tenéis. Aquí, pues, aquí primero os habla de cómo podéis relacionar contenedores y os habla primero del Dockerfile. Aquí hay una cosa que he estado haciendo yo pruebas. He visto, por ejemplo, cuando habla aquí del Dockerfile y os hace un ejemplo donde es aquí. Este ejemplo de aquí, tenéis que tener, si vais siguiendo las diapositivas,
Aquí tenéis que prestar atención con una cosa. No, aquí no ha sido. ¿Dónde ha sido? Aquí. ¿Vale? Aquí que este ejemplo lo que te hace es crear una imagen de Apache con PHP, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es partir de el Docker, esto es un Dockerfile, ¿vale? Dockerfile, la idea es que Dockerfile trabaja con una sola imagen. Docker Compose te permite trabajar con varias imágenes y relacionar esas imágenes cuando se creen los contenedores asociados. En Dockerfile lo que hago es partir de una imagen de un repositorio o que yo tenga en local. Entonces, claro, aquí esto, si hacéis un Dockerfile con esto y lo ejecutáis, que es lo que yo he hecho, lo he probado antes, os falla. ¿Por qué? Porque esta imagen no existe actualmente en el hub de, de Docker. Entonces yo lo que he hecho, si queréis, si vais a probar esto, aquí yo lo que he hecho es probar Ubuntu, he probado una Ubuntu barra Apache 2. Es un Ubuntu, es y yo como trabajo para que si yo lo que hago es ejecutar el Docker que yo tengo instalado en mi Mac y luego trabajar con la consola. Con la consola, una vez que tengamos desplegado nuestro Docker aquí, a ver si se despliega, pues lo que hago es trabajar con la consola. Y entonces aquí, sí, lo he dicho, aquí tenéis que prestar atención que esta imagen, como no existe en el hub, en Docker Hub, esto no existe. Entonces, pues tenéis que buscar otra imagen que tenga Apache. Pues buscas Apache Ubuntu barra Apache 2 y cambiando eso ya te crea a partir de esa imagen que está en el repositorio, en el hub de Docker. A ver, ¿veis cómo va de rápido esto? Ayer Apple sacó los M4, ¿no? Los MacBook Pro nuevos con M4. Tengo que ahorrar de aquí a que llegue Navidad. A las Reyes. A los Reyes se lo tengo que pedir. Pues está la cosa regular. Pero bueno, entonces cambiando esto por eso, pues te crea, te coge esa imagen, todo lo que tengamos en una carpeta src que hay que esté donde tengamos nuestro Dockerfile, te lo va a copiar a /var www.html en la imagen esta. Le decimos que el puerto 80 digamos, lo exponemos para que esté accesible una conexión al contenedor. Y una vez que tenemos este fichero, lo que hacemos es con build crear una imagen. Con esto lo que hacemos es crear una imagen nuestra. En lugar de ser una imagen descargada del hub de Docker, pues una imagen que creamos nosotros. A ver si queréis. Bueno, no he preguntado si tenéis alguna duda de las tareas. Alguien me ha ido preguntando cosillas y tal. Yo me he puesto aquí a contaros esto porque, bueno, es de la unidad 3, pero no sé si alguien tiene alguna cosa. Pero una pregunta. Dime. Algún compañero me dijo que te había preguntado si se podía hacer la tarea, la del tema, la segunda del tema 2, la de Docker, con el ordenador anfitrión, Sí, con Windows. sí. Me dijo que sí, ¿no? Sí, no hay problema. Aunque, aparte es que si no lo hacéis así, vais a tener un problema, porque es que si lo hacéis en la máquina virtual, vais a tener que instalar en la máquina virtual un escritorio y un navegador para poder conectarte. No, lo digo es tu anfitrión, te puedo conectar a los dos puestos. Ya, pero si lo hacen en el anfitrión. Pero Yo la instalación la he hecho en el server. Yo lo hice, en el server de Ubuntu sin escritorio. claro, yo lo hice por terminal también y desde el cliente, o sea, desde mi máquina real, accedí por el navegador, por el puerto. Sí, en la 2 no. Y ya configura el WordPress, la plantilla. Vale, pero entonces. A ver, espérate, déjame que porque a lo mejor. Es que yo como. A ver, la tarea 2, voy a verla, un segundo. De todas formas, en el anfitrión también se. A ver, en principio es esta, ¿no? La de la unidad 2, la segunda. Instanciar. Vale. Pero el Docker, ¿dónde lo tenéis? En server. En vuestro. En el Ubuntu Server. En el Ubuntu Server. Tenéis Docker instalado y ahí instanciáis. Vale. Y. Y desde el anfitrión ponemos la URL o sea, ponemos La el IP, URL ponéis la IP, ¿no? Vale, porque la Claro, IP es ponemos una la IP red, del vale. servidor y el puerto correspondiente y ya está.
Vale, sí, sí, es accesible. Lo que pasa es que dependiendo cómo tengáis configurada la red en Docker, puede ser que sea accesible o no, o que sea La tienes que poner en puente. en puente. La de por sí para que Vale, cada máquina virtual vale, lo tiene que tener en puente. vale. Si no, no Pues funciona. sí, pues se puede hacer, pero no es, si la hacéis en el anfitrión también me vale, ¿vale? Yo la idea es crear el contenedor de WordPress, ¿vale? Sí, pues entonces me confundí yo que claro, si lo tienes, si la configura, lo que viene, el paso a paso aquí te lo hace, claro, lo que no puedes usar es localhost. Te hace En la fase final tienes que ponerle la IP del contenedor. Exacto. Tienes que ir a la IP del contenedor y ponérsela. Entonces, si tu máquina tienes puesto que la IP es localhost, también te También, funciona. sí, también. Y si tienes Sí, si puesto le en- editas LTC host también, Exacto. correcto. O sea, se puede hacer los dos, pero no hay ningún problema en si se hace directamente en el ordenador anfitrión. De hecho, si la máquina que tenéis no es muy potente, pues lo hacéis en el anfitrión y no pasa nada. ¿Alguna cosilla más? Si no, si queréis, en los 10 minutos, porque me ha dicho la conserje si podíamos salir un poquillo antes, en los 10 minutos que quedan, si queréis, podemos probar esto, lo de esto de aquí. Mira, es simplemente, yo cojo ahí, una vez que tengo Docker lanzado, me vengo aquí a mi terminal, ¿vale? ¿Vale? Y yo lo que he hecho es crear una carpeta que es pruebas Docker, para tenerlo todo aquí. Entonces, en pruebas Docker yo ya he creado el Dockerfile. Voy a mostraroslo, el Dockerfile que yo he cambiado la imagen que voy a usar, en lugar de ser esa, es Ubuntu Apache. Luego le digo que todo lo que tenga en src lo copio al directorio y expongo el puerto 80, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo aquí en src es básicamente dos ficheros, un index que muestra un hola mundo y un prueba HTML, pues bueno, para que veáis otro fichero que tengo ahí, bueno, he puesto letras al azar. ¿Qué pasa? Yo tengo esto aquí y para que veáis que no tengo nada yo ahora mismo en mi Docker, ¿cómo puedo ver si tengo algún contenedor ejecutándose? Pues Docker ps -a me muestra los que están arrancados y sin arrancar. No tengo ningún contenedor arrancado. Tengo imágenes en mi sistema, pues Docker imagen ls. No tengo ninguna imagen, o sea que ya ahora mismo tengo el Docker sin nada, tal. Entonces, si yo tengo mi Dockerfile aquí, ¿cómo puedo construir una imagen a partir de ese Dockerfile? Pues con el comando que tenemos aquí, docker build, y le pongo "-t" para indicar que a esta imagen que voy a crear la voy a llamar mi Apache -php y le tengo que indicar dónde está el fichero Dockerfile, que está punto, que indica el directorio actual. Vale, le doy y lo que hace esto es descargarme la imagen que yo le he puesto en el front, es decir, el Ubuntu /Apache 2, me lo descarga, a ver si tarda poco. Luego me hará el copiar todo lo que haya en la carpeta src donde está el Dockerfile, me lo copiará a la /www de HTML del contenedor, que como es un Ubuntu Apache 2, pues aquí es donde está lo que se publica en el servidor web y luego pues se expone el puerto 80. Vale, una vez que hacemos esto, yo ahora si hago un Docker imagen ls o Docker images, pues imagen ls, tengo la imagen. He creado una imagen propia. Eso no está en ningún hub, está en mi equipo y me ocupa 320 megas. ¿Cómo puedo ejecutarla? Pues como pone aquí, ¿vale? Con ese comando, igual que ejecuto una imagen que está arriba, lo que voy a crear es voy a crear un contenedor que ejecutando esa imagen. Y esto es con docker run -dit. Le pongo al contenedor, le voy a poner el mismo nombre que a la imagen. Y entonces redirijo puertos. ¿Para qué? Para que cuando yo me conecte desde localhost use el puerto 5555. Y le indico
la imagen, el último parámetro es la imagen que quiero ejecutar. ¿Vale? La ejecuto. Y ahora si yo hago un docker ps-a, tengo mi contenedor. Y lo bueno, una cosa útil que supongo que estaréis usando es docker exec -it. Elegimos el nombre del contenedor, mi Apache PHP, y el comando. Esto lo que te hace es, con /bin /a, lo que estamos haciendo es ejecutar dentro del contenedor que tengo ejecutándose un comando, y esto es un shell. Esto es la manera de conectarnos sin tener que ver la IP ni por SSH. Esto es una manera muy rápida de conectarnos al contenedor mediante consola y poder ver cosas en el contenedor. Yo ya estoy en el contenedor como root. Si yo voy a /www.html, pues tengo los dos ficheros. ¿Por qué? Porque me ha hecho la copia. De hecho, si yo me voy aquí a mi navegador y pongo localhost y pongo el puerto 555, que es el que he configurado mi contenedor, pues me saca. Y si yo pongo /prueba, me tiene que sacar prueba.html, me tiene que sacar, ay, perdón, se me ha escapado un más. Me saca pues lo que hay en ese contenido, ¿vale? Entonces, esto es una manera de poder personalizar imágenes que tenemos. Una cosa muy importante y que aquí lo explica y lo deberéis tener claro. Si yo cojo y paro mi contenedor, modifico el contenido de la carpeta src y lo vuelvo a levantar, no se va... La carpeta src va a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque el proceso este de copia solo se hace cuando yo creo la imagen. De hecho, aquí una cosa que nos explica al final es que yo puedo crear un script run.sh que lo que hace es borrar el contenedor, borrar la imagen, borrar el contenedor y volver a construir la imagen Apache, y volver a ejecutar un contenedor con esa imagen. Esta sería la forma, ejecutando todo esto, sería la forma de cuando yo cambio algo dentro de src, que es mi aplicación, y quiero probarla, volver a hacerlo, ¿vale? Más adelante explica con el tema de los volúmenes y de los directorios enlazados una manera más cómoda sin tener que hacer todo este rollo, pero esto es importante que lo entendáis. Si queréis repasarlo y la próxima semana lo vemos, si no entendéis algo, esto es importante que lo leáis y entendáis la diferencia entre una imagen y un contenedor. O sea, yo construyo una imagen a partir de un Dockerfile, pues esa imagen ya, hasta que yo no la sobrescriba o haga otra, esa imagen, cuando yo lanzo, yo hago un contenedor a partir de esa imagen y todos los contenedores que lance van a ser, y el Dockerfile lo que me genera es una imagen, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Pues y yo de vosotros iba trabajando con este PDF que está muy bien. Voy a parar. Si no tenéis ninguna duda, lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Bueno, cuando vosotros me digáis, si no la semana que viene, la siguiente, ¿vale? Y nada, si tenéis alguna cosa de tutoría, pues me podéis escribir o me decís, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dicho, buen puente y intentad descansar un poco también, no sé, que todo no sea trabajo. Sé que vais muy cargados, pero bueno, hay que intentar también cargar pilas de vez en cuando. Venga, hasta luego.